Muchas gracias. Gracias por invitarme. No es la primera vez que estoy aquí, en este centro maravilloso de esta impresionante ciudad de Osuna, que es extraordinaria, y lo hago con sumo placer. En un momento, como decías, difícil, muy complejo, pero al que tenemos que dar respuesta. Poca gente sabe, vosotros sí, pero poca gente sabe que la economía social en este tiempo tan crítico no ha destruido empleo, por ejemplo. Ha destruido muy poco empleo, localmente considerado en algunas zonas, pero realmente es uno de los pocos sectores completos de gestión del modelo de propiedad que no ha destruido empleo. Por tanto, tiene un valor adicional, además de los valores éticos que animan el modo de utilizar la propiedad y los beneficios en las actividades del llamado tercer sector de la economía social. Se produce además un rasgo diferencial interesante, y es ese, que si tomamos Andalucía, es más, en Andalucía los últimos datos que tengo es que en 2011 incluso se incrementó el empleo. Se incrementó un poco el empleo. Claro, esto es bastante excepcional en un momento tan difícil como el que vivimos. Luego conectaré con otras cosas por qué empiezo de este modo. El empleo depende del crecimiento económico. Creo que no hay ninguna duda sobre ello. No tanto de las instituciones del mercado laboral. Lo digo porque ahora tenemos un gran debate en España. El gobierno ha aprobado por decreto ley una reforma laboral indicando que con esa reforma laboral se van a resolver todos los problemas del país y automáticamente se va a generar empleo. Esto es un error de enfoque. Aunque fuera la mejor reforma laboral del mundo, que no lo es, una reforma laboral por sí misma no favorece o no garantiza el crecimiento económico y no garantiza el empleo. Lo que garantiza el empleo es que haya crecimiento económico. Por supuesto que las instituciones del mercado laboral son importantes, claro, pero son de acompañamiento, no son las esenciales. Y si nos ponemos a analizar la estructura, que es lo que importa de la economía española, este es un buen ejemplo. Depende de cómo se gestione, depende de qué cultura se tenga, depende de qué valores se apliquen, depende de qué filosofía económica se busque y depende de qué objetivos se persigan. Unos sectores económicos funcionan o dan unos resultados y otros dan otros. O una forma de enfocar la gestión de la actividad económica da un resultado y otros dan otros. Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente. Y la reforma laboral del gobierno para nada toma en consideración estas diversas realidades. O dicho de otra manera, si el problema del desempleo y de la crisis económica fuera la necesidad de una reforma laboral, solo esa, pues ya se habría descubierto el modo de enfocarlo, ¿no? Y de resolverlo. Y si analizamos el país, veríamos que esto no es así. Con las mismas instituciones laborales, con la misma ley, con la misma norma, en Euskadi la tasa de paro es del 12% y en Canarias en este momento está en el 30-31%. Y algunas islas están en un 50%. No será el modelo laboral el que determine la situación. ¿Qué es? La estructura productiva. La estructura productiva y el modo de gestionar esa estructura productiva. Su cultura. La cultura con que se aborde esa necesidad. En Euskadi, que es una economía que funciona razonablemente bien, más de un tercio de la misma, se puede considerar como economía social. Más de un tercio. Siendo además una estructura productiva con un altísimo componente industrial, del sector industrial en su estructura. Por tanto, esto hay que tomarlo en cuenta. Esto como señales a la hora de analizar las respuestas que se deben poner encima de la mesa, debe ser tomado en consideración. Entonces, a mí me gustaría deciros, en el breve espacio de tiempo que tengo para luego abrir el debate, que no perdamos de vista que el problema está en el modelo económico, que el problema está en la estructura productiva, en mi opinión. Yo digo lo que creo, lo que siento, y lo digo con claridad. Y por tanto, lo que le importa a la sociedad española, o lo que le debe importar, y a la europea,
es una salida de la crisis que permita un modelo sostenible. Y está todo siendo cegado por la crisis financiera, que es gravísima. Y esta nos tapa todo. Parece que vale con dar palos al aire, con proponer medidas que no tienen una adecuada, una adecuada cohesión interna o una adecuada coherencia interna, que es lo que le está pasando al gobierno, y que a petición de los mercados cada día hay que anunciar un recorte más. Un recorte más, que no sirve de nada. Si ustedes se fijan, desde que empezaron los anuncios de recorte, las cosas han ido a peor. Y los mercados no se fían. Porque los mercados no son tontos. No son tontos. Pueden ser malos, pueden buscar sus propios intereses, pero tontos no son. Y lo que quieren es una estrategia económica. Yo hago mucho hincapié en esto, porque este gobierno llegó al gobierno, presumiendo de ser unos grandes gestores económicos. Presumiendo de que solo por el hecho de haber un cambio político se recuperaría la confianza en la economía. Y solo por el hecho de que ellos gestionan bien la economía, eso nos decían, eso va a ayudar a mejorar las perspectivas del país. Y lamentablemente, lo digo porque la situación es crítica, es muy difícil, lamentablemente están haciendo todo lo contrario. No hay una estrategia económica definida, no hay una estrategia en favor de un cambio de modelo productivo, no hay un discurso firme en relación a lo que hay que hacer, y de eso también dependen ustedes, también depende la economía social, ¿eh? Aquí dependemos todos, porque vamos todos en el mismo barco. Entonces, en estos momentos se está produciendo un hecho verdaderamente singular, si se dan ustedes cuenta. Y es el siguiente: desde todos los frentes de análisis económico especializado, desde todos, conservadores y progresistas, se recomienda a Europa, y también a España, pero a Europa, se recomienda unánimemente la necesidad de establecer una estrategia de crecimiento económico. El otro día Financial Times, que es un periódico súper conservador, muy de derechas, para entendernos, muy de derechas, pero mucho, muy neocon. Wall Street Journal, que es lo mismo, y New York Times, que es un periódico de centro izquierda, progresista a la americana, a la norteamericana, los tres coincidían en el mismo análisis. The Economist, que es una revista también económica de mucho prestigio, también conservadora, coincidían en el mismo análisis. Uno, Europa está cometiendo un gravísimo error. Gravísimo error. Uno, no podrá pagar su deuda si no aumenta la base fiscal. ¿Es verdad? Ya podemos hacer lo que queramos. Ya podemos recortar. El gobierno se puede empeñar en recortar educación, sanidad, lo que quiera. Hasta si puede proponer rebajar pensiones, quitar salarios, lo que quiera. No vamos a salir de esta. Da igual. Es decir, no se va a conseguir equilibrar la economía solo por la vía del ajuste. Es imposible. Porque eso trae más depresión económica. Es imposible, es una mala estrategia económica. Por supuesto, social es horrorosa. Pero económica, me quiero centrar en la económica. Es decir, las políticas de austeridad stricto sensu solo llevan a eso, a una caída de la actividad económica. Cada vez mayor. A una caída de la economía. Entonces, esos tres medios que les indicaba, más la revista The Economist, están coincidiendo ahora en decir, si Europa no tiene una estrategia de crecimiento económico, no podrá superar la recesión. Estamos ya en recesión, ¿eh? No podrá superarla. Ni este año, ni el que viene, ni el siguiente. O sea, no hay una perspectiva, las previsiones del FMI van en esa línea, una perspectiva clara para los próximos 3 años ya. Porque no hay estrategia de estímulo al crecimiento económico, no a cualquier crecimiento económico, debería ser un crecimiento económico que pudiera ser sostenible en el futuro. Entonces se carece de esa estrategia. Es más, Financial Times, a mí me hacía gracia en el fondo porque leyéndolo digo, es que estoy de acuerdo con lo que dicen por una vez. Espero no condenarme. Por una vez estoy de acuerdo. Decía, primero, Europa debería invertir en infraestructuras. Hay espacio para ello, Financial Times, ¿eh? Hay marco y espacio económico para ello, desde Europa. Y debería ser apoyado por el Banco Central Europeo. Segundo, Europa debería invertir en los sectores económicos, los sectores de la nueva economía. Energías renovables, ecoindustrias, tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología, industrias culturales, industrias sociales, también, que generan mucho empleo si están bien dirigidas. Debería invertir
una parte de sus recursos en esa línea. Y 3, decía Financial Times, y debería invertir en políticas activas de empleo para garantizar una recualificación de quien pierde un empleo y tiene que ir a otro sector económico. Eso decía Financial Times. Y Alemania en particular, le echaba la culpa a Alemania, claro, Alemania en particular debe favorecer un aumento de su demanda interna, porque tiene capacidad de hacerlo, para que ese aumento de su demanda interna tire de la economía europea y nos ayude a los demás a recuperar posiciones económicas. Bueno, ustedes lo han escuchado al señor de Guindos, que se considera el ombligo del mundo económico, o al señor Montoro expresar esto que dice Financial Times. Dios mío, Financial Times, pero si es un periódico neocon. Esto que dice Financial Times, ¿se lo han oído ustedes decir? ¿Aquí o en Europa? No. En Europa van como los alumnos más aventajados de la motosierra, ¿no? La del recorte. En eso saben muy bien. No se preocupe usted. ¿Usted quiere que recortemos al 5,3%? Venga. El año que viene al 3%. Lo que no se cree nadie, claro. No se lo cree nadie, ni el FMI, nadie. O sea, todos sabemos que esto es un juego inútil, porque no se lo cree nadie. Pero ustedes han visto una estrategia que, como dice Krugman, Premio Nobel de Economía, Krugman es de la parte progresista, pero en esto coincide, dice en las páginas del New York Times todas las semanas, pero poniendo el ejemplo de Estados Unidos llega a tener una deuda muy superior a la que tiene Europa, entre los años 30 y 45, muy superior, y se diluyó con el excepcional crecimiento económico de posguerra. Fue excepcional. Por las políticas, por supuesto, las políticas keynesianas, que puso en marcha Roosevelt. Por supuesto. Y dice Krugman, con que la base fiscal crezca un poco más rápidamente que el incremento de la deuda, se puede pagar. ¿Qué está pasando en Europa? Lo contrario. En toda Europa, ¿eh? Europa está creciendo más rápidamente, mucho más rápidamente, el peso de la deuda que la base fiscal para sostenerla. Y eso es mortal, porque eso nos va a llevar a un desastre sin paliativos. Entonces, ese es el problema, que no hay una estrategia económica, que por supuesto tiene que venir acompañada, claro que sí, de reformas a medio y largo plazo, pero las reformas tardan tiempo en surtir efecto. Nosotros, socialistas, en el gobierno hicimos algunas difíciles. La ampliación de la edad de jubilación. Es muy difícil, decirle a un ciudadano, muy difícil, y yo lo defendí en el Parlamento, en nombre de mi grupo. Es muy difícil decirle a un ciudadano que ya no vas a tener no te vas a poder jubilar a los 65 años si no tienes 38,5 de cotización, sino a los 67. Que tienes que trabajar 2 años más. Pero claro, esas reformas surten efecto a medio y largo plazo. No van a surtir efecto ni hoy, ni mañana, ni pasado. La reforma del sistema financiero, la del mercado laboral, la que está mal orientada por este gobierno, pero se necesitaba una reforma laboral, sin duda. Los ajustes en gasto improductivo, claro que hay que hacer todo eso, pero eso tarda tiempo en dar resultado, y entre tanto, o hay una estrategia de crecimiento económico o no conseguiremos nada. Por tanto, este es el problema con el que nos encontramos, muy serio, muy grave, y es el de definición del modelo económico. En segundo lugar, en mi opinión, porque es de lo que se trata, yo defiendo un modelo económico sostenible. Yo no creo que valga cualquier estímulo a cualquier tipo de actividad económica. Y aquí entra de nuevo la pericia, o la habilidad, o la inteligencia, o la capacidad de unos y otros. Y este gobierno, se le recuerda un poco desde los medios de comunicación, ha cometido un error mortal. Y es volver a incentivar un sector económico que es imposible que siga creciendo en el futuro, como es el de la construcción residencial. A lo que ha hecho ha sido volver a reponer, es que ha repuesto un instrumento que se ha considerado por todos los economistas del mundo como erróneo, por la OCDE, que es la ayuda, es decir, el subsidio, la ayuda por compra de vivienda, la deducción por compra de vivienda. ¿Saben ustedes por qué? Porque lo que te has ahorrado en la deducción por compra de vivienda se ha multiplicado por 3, según todos los estudios económicos, en el precio final de la casa. Es decir, que hemos hecho un pan con unas tortas. También estábamos nosotros ahí, También nosotros, y lo hemos reconocido el error. O sea, Zapatero lo dijo en el Parlamento. Esto ha sido un error de libro. O sea, no es verdad que te ayuden a comprar la casa, te la están encareciendo. Es mentira. A ti te dan un incentivo económico, te dan una desgravación fiscal
Pero esa desgravación fiscal se ha multiplicado en el precio final varias veces por la burbuja inmobiliaria. Entonces es un incentivo erróneo, brutalmente erróneo. Haga usted eso, por ejemplo, con Abengoa. Eso sí, siempre pongo el ejemplo de Abengoa. Hágalo con las centrales termosolares de Abengoa, por ejemplo. La de Sanlúcar la Mayor, aquí en Sevilla. O hágalo usted con Gamesa. Gamesa es en este momento el principal productor de molinos de viento en España, cuyo mercado estaba fundamentalmente en España hace solo 4 años, y ahora, el otro día tuve una reunión con ellos, en este momento el 80% de su producción se vende fuera, en China fundamentalmente. En este momento Gamesa controla el 4% del mercado eólico chino. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que es? Con unas tasas de crecimiento del 200% anual. 200% anual, ¿eh? Y ahí está Gamesa, una pedazo de empresa española que exporta tecnología punta. Bueno, pues, oiga, por favor, si usted manda un incentivo económico, en lugar de mandar un incentivo económico erróneo y de gastarse miles de millones de euros cada año en una ayuda económica que va a provocar mucho daño, póngala en un sector que favorece el crecimiento económico y favorece una economía sostenible. Que no todos los sectores económicos son sostenibles, lamentablemente, o no se pueden mantener en su dimensión, pero hay que buscar el cambio de un modelo a otro. Entonces, ¿de qué me quejo? Me quejo de que la orientación de la actual política económica no toma en consideración este necesario cambio económico, de modelo económico, que es indispensable y que iba bastante bien. Si tomamos la encuesta de población activa del año 2011, que se ha destruido mucho empleo, ¿no?, en España, y en 2010 y en 2009. Bueno, ustedes la miran, yo se lo recomiendo, hay 99 clasificaciones de actividad económica. En 25 de ellas se sigue creando empleo, ¿eh? No toda la economía destruye empleo, no. Hay 25 que siguen creando empleo. ¿Cuáles son algunas de esas? Las ecoindustrias, por ejemplo. Las energías renovables lo eran hasta noviembre. El sector de los servicios sociales. El sector aeroespacial. La biotecnología. La I+D+I. Seguían creando empleo. En tiempo de crisis, ¿eh? Seguían creando empleo. Bueno, ¿qué señales o qué incentivos se les están enviando? Quitándoles todas las ayudas. Es decir, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha cogido el presupuesto de I+D+I y lo ha reducido un 30%. Ha cogido la ayuda a la generación de energías renovables, eólica y solar, ha desaparecido, la ha congelado, ha desaparecido. O sea, los nuevos proyectos no llevan ayuda. Ha quitado 300 millones de la ley de la dependencia, que van a ser 25.000 empleos destruidos este año, ¿eh? Cuando la ley de la dependencia son las industrias sociales, porque es de los pocos yacimientos de futuro, donde hay cada vez más demanda, debido al envejecimiento de la población, ha generado en España ya más de 200.000 empleos. Es un error económico, un error social, pero sobre todo económico, porque no ponga usted dinero en sectores que se están agotando, que han hecho mucho daño y que han generado burbujas insufribles para el resto de la sociedad, como la construcción de viviendas. Vaya a la rehabilitación, por ejemplo. Si yo me encontrara con una política económica que diera esa ayuda a la rehabilitación, yo lo entendería, porque la rehabilitación es mucho más eficiente. Genera mano de obra, gana espacios urbanos, te ayuda a recuperar los centros históricos de las ciudades, no ocupa espacio y energéticamente es mucho más sostenible. Vayamos a la rehabilitación. Cuando España estaba en la burbuja inmobiliaria, construía más viviendas que Francia, Alemania e Inglaterra juntas. Pero Alemania rehabilitaba el doble que nosotros. Alemania hace 20 años tenía 1,5 millones de trabajadores en la construcción. Hoy tiene 1.600.000 los mismos. España hace 20 años tenía 1,5 millones y en 2007 tenía 3 millones. No puede ser. Con la mitad de habitantes que Alemania. No puede ser. Entonces me quejo de las señales económicas que son profundamente erróneas y que no van, o los incentivos, los pocos que hay, porque han desaparecido. La situación económica es muy dura. Me quejo del uso de incentivos económicos erróneos, negativos, que no van a favorecer un cambio de modelo económico. Las energías renovables en España tienen 150.000 empleos. Cada $1.000.000, 1,000,000 y pico de euros invertidos en energías renovables se generan 20 empleos. En energías tradicionales 10. Con el daño adicional del impacto en el cambio climático que ello tiene. Y la desaparición de esos recursos, porque se van agotando. Ustedes me dirán, claro, ¿y por qué no se hace? ¿Es por un problema de definición tecnológica? No.
Es decir, si China se pone en este momento, lo está haciendo, pero todavía tiene una gran dependencia del carbón. Si China se pone a producir masivamente energía solar y eólica, e India, y Rusia, y Estados Unidos, y Europa, ¿cuánto tardaríamos en alcanzar la velocidad de crucero suficiente para hacer un cambio de modelo energético? 8, 10 años. En 8 o 10 años. No pasa como ocurrió en el pasado. Hubo civilizaciones que se extinguieron por no saber adaptarse a los cambios de su entorno. Aquí nos va a ocurrir igual. Entonces me dirán, pero bueno, por tanto, ¿es imposible desde el punto de vista de la capacitación tecnológica? No. Desde el punto de vista del precio, menos todavía. No hagan ustedes caso a lo que dicen los lobbies, que dicen que las renovables son muy caras. Es mentira, podrida, mentira, la mayor mentira del mundo. ¿Pero cómo van a ser caras las energías renovables si el viento, pagamos por el viento? Todavía no han empezado a cobrar por el viento, ¿no? ¿Y pagamos por el sol? Todavía no, ¿no? También, claro. Pero hay que decir que todavía no pagamos por él, ¿no? Todavía no. Y una hora de radiación solar, en la Tierra equivale al consumo energético de toda la humanidad. Una hora, ¿eh? Por supuesto no puedes atrapar toda esa radiación. Pero fijaros si tenemos un espacio inmenso. ¿Qué es lo costoso? La tecnología. Claro, como toda nueva tecnología. La curva de aprendizaje va cayendo. Las primeras platas fotovoltaicas, el coste de un metro cuadrado de fotovoltaica ha caído ya un 70% y caerá otro 150% si se sigue invirtiendo en ello en los próximos 5 años. Y con los eólicos igual. Hay molinos, en este momento hay molinos, Iberdrola ha instalado con la Scottish Power en Escocia un parque eólico de 100 aerogeneradores con 4 megavatios. 4 cada uno. 100 aerogeneradores con 4 megavatios equivalen exactamente a la producción eléctrica que genera la central nuclear de Garoña. Y lo han hecho en 2 años, ¿eh? Y una central nuclear te tiras entre 10 y 12 años para construirla con los riesgos adicionales. ¿Cómo? Lo tenemos resuelto. ¿Qué ocurre? Que hay intereses creados, obviamente. Que hay quien quiere sacar beneficio desde el último barril de petróleo de sus reservas o de sus reservas de gas. Claro. Pero no es un problema de definición tecnológica ni de políticas posibles a aplicar. Es un problema de voluntad y de control ciudadano. Yo por eso creo que aquí lo que nos estamos jugando, más allá de la crisis que es dramática, que genera mucho daño a las familias, a las personas, es el cambio de modelo económico y nuestro futuro y nuestra garantía de sostenibilidad. Si lo hiciéramos bien, pues esto podría razonablemente favorecer además ser motores de crecimiento económico. Nosotros hemos elaborado en la Fundación Ideas un informe que es bastante dramático, en mi opinión, su resultado. Incluso a mí me han sorprendido las conclusiones sobre lo que el instrumento de la reforma laboral significa en términos de efectos en la economía española. Es decir, nosotros este informe no abarca o no aborda la reducción de derechos que genera la reforma laboral. Eso ya se ha explicado bastante bien por las organizaciones sindicales, por los partidos políticos. Todos sabemos que se reduce extraordinariamente el coste del despido, que se puede despedir con facilidad, que va a haber un efecto de rotación y sustitución de trabajadores maduros por trabajadores jóvenes. Eso que es lamentable. Todos sabemos lo que implica esta reforma laboral en términos de mal uso de la flexibilidad, pero nosotros nos hemos atrevido, y como hoy se ha tratado de hablar del modelo económico, si me permites, nos hemos atrevido a hacer un análisis del impacto micro y macroeconómico que pensamos que va a tener la reforma laboral en la economía española. Y tengo que decir con absoluto pesar, con absoluto pesar, incluso con tristeza, que tú una vez que analizas lo que ves que está ocurriendo, o sea, cómo va a impactar esta reforma laboral, pues te asustas, ¿no? Porque para que funcione bien la economía tiene que haber incentivos positivos. Estos son todos negativos. Todos. Yo les pondré un ejemplo muy sencillo. Según el gobierno dice, lo ha aprobado primero por decreto ley. No ha habido negociación, ni siquiera ha habido consulta cuando... Yo he sido ministro de Trabajo y sé lo que digo. Cuando no hay posibilidad de poner de acuerdo a las partes, hay un segundo nivel en la ley que es la consulta. Y si la consulta es compleja, la información al menos. Aquí no ha habido ni negociación, ni consulta, ni información. Se ha impuesto por decreto ley, a decretazo. Pero el problema ¿cuál es? El problema es las señales que envía
a los empresarios españoles. Y por eso me encantaría que la economía social no tomara en cuenta estos incentivos negativos. Veréis por qué. Porque lo que le están diciendo al empresariado español es una renuncia histórica. Lo que estamos haciendo es una renuncia histórica. Nosotros llevamos 30 años de convergencia con Europa, muy exitosas, por cierto. Andalucía es un ejemplo de libro. Lo que ocurre es que, lamentablemente, los medios de comunicación, los poderes mediáticos, están casi todos al servicio de los intereses conservadores. Pero aquí se dice pocas veces que el proceso de convergencia en España ha sido excepcional. Que, por ejemplo, entre Andalucía y el País Vasco, hoy, hay menos diferencias que entre Hamburgo y Turingia, en Alemania. Hay menos diferencias. Es decir, que Alemania es un país con más diferencias que España, en este momento, entre la renta de sus ciudadanos. Y, por tanto, que Andalucía, que estaba muy atrasada, y Extremadura hace 30 o 35 años, hoy el diferencial es de aproximadamente 20 puntos, en renta per cápita máximo, sobre los más adelantados, y sin embargo en Alemania, entre Hamburgo y Turingia, es de 50. Que hay más diferencias. El abanico es más amplio. Aquí se ha reducido de forma extraordinaria. Entonces yo creo que las señales que envía esta reforma laboral al empresariado español son erróneas. Le dicen, no, mira, vamos a competir bajando precios solo. Vamos a competir como Bulgaria, como los países del este o como Turquía, ¿no? Vamos a hacer una competición a la baja, en lugar de competir en el plano de la calidad. Y si encima a los sectores que son los únicos que exportan tecnología punta, como he dicho, el termosolar, el eólico, les quitamos las ayudas, pues ustedes me dirán, a nuestros sectores exportadores de tecnología punta no les ayudamos, va a ser todavía peor. Entonces, ¿cómo se va a enfocar esto? Con una rebaja de costes. Pero claro, en la reforma laboral no hay ni un instrumento que garantice que la rebaja de costes, que van a ser laborales solo, claro, lo va a pagar solo el asalariado, que la rebaja de costes va a invertir más en la empresa. O sea, imagínense que una empresa tiene unos costes laborales de 100, los rebaja a 80 para hacer frente a la crisis, ¿no? Bueno, los 20 que ahorras, ¿dónde van? Claro, ¿dónde van? Si por ejemplo, van a mejorar el capital tecnológico de la empresa o a reducir el precio de los productos, sí ganas competitividad, aunque fastidies a la masa laboral, a los trabajadores, pero sí ganas competitividad. Pero como no hay ninguna garantía de que eso ocurra, puede ir a reponer los beneficios de la empresa. Y por tanto, como no hay un acuerdo de rentas, que la reforma no lo promueve, puede no ser equilibrado el resultado. Habrá empresas que lo hagan, por supuesto. Pero con carácter general no hay ningún incentivo en esa línea. No es extraño que 3 días después de aprobarse la reforma, 3 días después, The Economist publicara en su edición online un artículo que luego lo metió en su revista semanal, analizando la reforma laboral en España. ¿Sabéis cuál era el resultado? Esto es una devaluación interna basada en la caída de los salarios en España. Eso es lo que decía The Economist, sabía muy bien lo que decía. Dice, porque como España no puede salirse del euro, no puede devaluar, la devaluación buscada va a ser una rebaja salarial media, no de costes laborales globales, que también incluirían los beneficios empresariales, no, o los precios, no, rebaja salarial. Bien sabían lo que decían, que está establecida en función de una rebaja del factor trabajo solo, de la rebaja de costes del factor trabajo. Pero a mí me preocupa eso, me preocupa porque no creo que sea el mejor modo de competir, más allá de que hay que hacer esfuerzos para ajustarse a la situación, por supuesto, y de que hay que ser flexibles. Hubo un acuerdo entre patronal y sindicatos en enero sobre moderación salarial que realmente ofrecía en los próximos 3 años una caída de los salarios entre el 6 y el 8%. Y eso no lo han aceptado los sindicatos españoles, pero a cambio de un acuerdo de rentas. Es decir, si UGT y comisiones aceptaron firmar un documento en el que proponían que el incremento salarial fuera como máximo del 0,5%, o incluso que se quedara en 0 o se rebajara un poco en función de la inflación, como la inflación es superior, estás perdiendo capacidad adquisitiva. O sea que ha habido ofertas de los interlocutores sociales para que hubiera un ajuste que ayudara a mejorar la competitividad de nuestra economía. Y sin embargo no se ha hecho caso a esa oferta. Todos los incentivos, repito, son negativos. La reforma
diseña un contrato, que es en el que se basan las esperanzas del gobierno. Ojalá tuviera éxito, yo creo que no lo va a tener. El contrato es un contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, ¿no? Mal llamado contrato de emprendedores. Claro, tú tomas ese contrato y dices, vamos a ver, ¿qué me ofrece a mí este contrato? Es un desastre, si me lo permiten. Es un desastre para la economía, ¿eh? Porque primero, es un contrato con despido libre. Es decir, el periodo de prueba se lleva 1 año. El día 365 te dice el empresario, no, me da cuenta ahora el día 365 de que no me vales. Te echo. No indemnización, no control jurisdiccional, no nada. Mirad, está demostrado en la ciencia económica que el periodo de mayor expansión económica en el mundo, que ha sido el de Europa y Estados Unidos posterior a la Guerra Mundial, el mejor, 45 años 80, ¿en qué se basó? Es decir, ¿cuáles son los factores que favorecieron ese crecimiento económico? ¿Cuáles fueron? Hay varios factores: el capital, el trabajo, el capital financiero, el capital tecnológico, la mano de obra, el capital productivo, el capital humano. ¿Cuál fue el dominante? El capital humano, la mejora de la formación de los ciudadanos europeos. O sea, hay una interpretación casi unánime en que 2/3 del crecimiento económico de estos 35-40 años se debió exclusivamente, no a que hubiera más capital financiero ni más capital tecnológico. Bueno, para cada capital tecnológico tiene que haber mejora de la capacitación de los ciudadanos. Exclusivamente a la mejora educativa y formativa de los ciudadanos. ¿Qué hace esta reforma en ese sentido? ¿Lo favorece? No. Si tú te puedes desprender de un trabajador el día 365, ese trabajador no va a invertir en su formación, porque siempre está con la duda de qué ocurrirá, ni la empresa tampoco. Porque se le está enseñando el señuelo de que ante una situación de dificultad lo que hay que hacer es despedir al trabajador. Dice el gobierno que esta es una reforma para mejorar la flexibilidad. Yo creo que hay que mejorar la flexibilidad, ¿verdad? Hay 2 flexibilidades, interna y externa. La externa es el despido. La externa es el despido, que se facilita al máximo. Y la interna, intentando copiar a Alemania, tiene diversos grados, ¿no? La flexibilidad interna significa que si vienen mal las cosas antes de despedir, pues tú reduces jornada, o reduces salarios, o cambias las funciones de los trabajadores, o haces movilidad geográfica. Ese es el modelo alemán. Pero claro, en España lo han hecho sin jerarquía. O sea, es que es brutal. O sea, en España las han puesto en esta reforma al mismo nivel todas. Esto no puede ser. O sea, tú no puedes ponerlas en el mismo nivel. En Alemania no están en el mismo nivel. En Alemania empiezan por reducción de jornada. Y la parte que reducen lo paga el sistema de protección al desempleo. Luego por reducción salarial acordada entre los empresarios y los trabajadores. Y luego por el cambio de naturaleza o de funciones del trabajo que hace cada trabajador. Y después, si no puedes, llegas al extremo del despido para salvar la empresa. Flexiblemente, sí. Es decir, yo soy partidario, yo no soy un irresponsable, soy partidario de que si hay una empresa con 70 trabajadores y no se puede mantener, no es viable, hay que favorecer un ajuste. Entonces, si el ajuste exige un desprendimiento, una extinción de contratos del 10% de la plantilla o del 15%, hay que favorecerlo para salvar la empresa. Pero después de haberlo hecho con todos los otros instrumentos de flexibilidad, que aquí se ponen en el mismo nivel. O sea, le das la bomba atómica para que la utilicen en lugar de las otras medidas de flexibilidad. Entonces, en mi opinión, son incentivos erróneos. No hay incentivo, por tanto, a la formación, no hay incentivo a la utilización de otros instrumentos de flexibilidad previos al despido, no hay incentivo al cambio de modelo, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ofrecer? No lo entiendo. ¿Cómo se puede ofrecer una reforma laboral y un nuevo contrato que se aplica por igual a todos? A todos. Pero no es posible. Créanme, no es posible. No se puede aplicar a todos por igual. No es lo mismo un sector de la economía que otro. No hay una segmentación en el análisis de los problemas de la sociedad española. Desempleo juvenil. Hay 3 categorías al menos básicas en el desempleo juvenil. Quienes no tienen ninguna cualificación, quienes tienen una cualificación que dejaron colgada porque se fueron de los estudios y se marcharon a trabajar y ahora han perdido el empleo y tienen que volver a trabajar, y quienes tienen una cualificación superior y no encuentran puesto de trabajo. Habrá que tratar diferencialmente estos 3 segmentos y tratarlos diferencialmente con incentivos adecuados.
Aquí a todos se los trata por igual. Aquí da igual el sector económico al que vayas, todo por igual. Yo creo que el gobierno piensa que la economía es cíclica y todos sus sectores productivos también, que todo volverá a su ser natural, como era en el pasado. Eso es un error. Pues no vamos a volver a tener 3 millones de trabajadores en la construcción. Por tanto, el millón que hemos perdido, 1,5 millones en la construcción, hay que favorecer un proceso de formación para que vayan a las ecoindustrias, a instalar tejados solares, a trabajar en reforestación, a trabajar en servicios sociales. Y tienes que hacer un periodo de formación para ello. No hay nada aquí en esta reforma laboral que fortifique esa línea de trabajo. Nada. Es más, han quitado 1.500 millones de euros de las políticas activas de empleo. El mayor recorte histórico que se ha hecho. No hay nada que favorezca esas pasarelas. Bueno, hay algo mucho más grave y cruel. En el año 2010, el gobierno de Zapatero reguló el llamado contrato de formación y aprendizaje, que es un contrato basado en el modelo dual alemán. Está muy bien. Formación y aprendizaje. Te contrata la empresa. Y tienes un tiempo de trabajo y un tiempo de formación en el sistema educativo. Y como uno de los problemas de una parte de nuestros jóvenes era que no tenían titulación académica ni cualificación suficiente, ese contrato de aprendizaje, de formación y aprendizaje se estableció con la obligatoriedad de, a través del periodo de formación complementaria, que podía llegar a un 30% del tiempo destinado a la actividad, con la obligación de que el joven que no tuviera la titulación en eso, la pudiera obtener. Enseñanza secundaria obligatoria. ¿Se lo han cargado en la reforma laboral? Tengo unas ganas de pillar al ministro, al señor de Guindos. Le he presentado una pregunta en el Parlamento para preguntarle, pero ¿qué economía quiere usted? O sea, que usted me hace un contrato de formación y aprendizaje, por cierto, que permiten encadenar el contrato hasta los 33 años. En el nuestro eran 3 años solo. A partir de los 16, 3 años. El que hubiera tenido 3 años no podía repetir, ni la empresa. 3 años. Aquí ahora se pueden encadenar. Tened en cuenta que no se paga cotización a la Seguridad Social, que es un contrato muy barato, y que se paga el salario mínimo, aunque el trabajador tenga garantizada su protección. Eran 3 años y con la intención de obtener la titulación. Han quitado la vía de la titulación y han reducido el periodo formativo al 15% del tiempo. Pero ¿qué economía, más allá de la injusticia que supone un encadenamiento, poder estar hasta los 30 y tantos años con un contrato de formación y aprendizaje, qué economía quiere usted? Una economía donde siga habiendo 1 millón de jóvenes que no tienen formación ninguna. Les tendremos que rescatar bien por el sistema formativo o con un contrato de formación y aprendizaje. Pero si usted me quita del contrato de formación y aprendizaje la capacidad o posibilidad, la pasarela de obtener la titulación de eso, ¿pero qué señal económica me está enviando? Y luego hay algo brutal en el contrato. Brutal. El contrato, ¿sabéis lo que hace, no? Da ayudas económicas, da igual contratar, con todos mis respetos, a un trabajador no cualificado, da igual, por ejemplo, para atender un bar, da lo mismo. O sea, el gobierno no discierne, no distingue, da lo mismo ese contrato que un geriatra para una residencia de personas dependientes, o para un joven doctor que entra en un gabinete, en una empresa aeroespacial o de biotecnología, da lo mismo. Todos llevan las mismas ayudas. Todos llevan el mismo contrato. Las ayudas son formidables, Las ayudas son formidables. Las más altas que nunca se han dado. Por cierto, las vamos a pagar todos. Fijaros, es que esto es muy serio. 3.000 euros por el primer empleo. De ayuda fiscal, siempre que haya menos de 50 trabajadores, ¿no? O sea, el primer trabajador que contrata, el segundo no, pero el primero, pongámonos en que cada uno contrata uno, 3.000 euros de crédito fiscal, ayuda fiscal. 3 años de bonificación a la Seguridad Social, 1.100, 1.200, 1.300 euros. Si se es mujer o mayor de 45 años, un poco más. Me parece bien que sea un poco más. Pero ya llevamos 3.000 y pico euros y 6.000 y pico euros, ¿no? Más, si eres desempleado, la empresa puede recibir a modo de subvención el 50% del desempleo restante que te quede por percibir con el máximo de 1 año de desempleo. Sumen ustedes. Te salen posibles ayudas, por cierto, el joven que lleva mochila, que está en desempleo, podrá ser contratado y el que no, no. Te salen hasta 12.000, 14.000 euros de ayuda por un contrato. ¿A cambio de qué? Aquí está. ¿A cambio de qué? De nada. Es decir, ese contrato se puede extinguir a los 3 años, no se devuelve 1 euro
Y durante ese mismo tiempo la empresa que tiene 40 trabajadores puede haber destruido 15 empleos, por razones objetivas. Pero, ¿qué incentivo o qué eficiencia económica es esta? Y no se exige aumento de plantilla. Es alucinante. O sea, yo pongo 12.000 euros, si usted me amplía la plantilla, ¿no? Al menos. Es decir, que podemos gastar 12.000 euros por esos contratos. Puede ser despedido el trabajador a los 3 años. Durante el tiempo de aplicación de la reforma, se puede ir despidiendo a otra parte de la plantilla y además no me exigen que aumente la plantilla. Díganme ustedes a mí si esto tiene sentido. Y repito, ya no entro en la pérdida de derechos, entro en los incentivos económicos. No hay ninguno, ni por tanto a las políticas activas de empleo, ni al cambio de modelo productivo, ni a la eficiencia en la utilización de los recursos, ni a la mejor formación, ni a la segmentación de las diversas situaciones en las que se encuentran los jóvenes que tienen problemas de desempleo. Ninguno. Y por supuesto, hay un incentivo perverso en contra de las mujeres. Se quitan. Es decir, el gobierno ha sido muy hábil en esto. ¿Flexibilidad para despedir? Sí, total. Ahora, flexibilidad para utilizar el derecho que tiene una mujer o un hombre a reducir su jornada por cuidado de hijos, ninguno. Porque ahora le van a obligar a que lo haga diariamente. Ahora se puede acumular en periodos, por cierto. Tú reduces jornada y no cobras esa parte. No, eso lo van a hacer inflexible, cada día. El tiempo de lactancia, igual. Van a regular, en el desarrollo de la norma, que tenga que ser diario, la media hora durante el tiempo de lactancia, diario, en lugar de poder acumularlo en periodos más amplios. En la reforma del 2006, yo era ministro entonces, introdujimos una bonificación para que las madres, o los padres, pero normalmente eran madres, que pidieran excedencia durante 2 años para el cuidado del hijo, al retornar al empleo hubiera una bonificación durante 3 años. La han quitado. Y todos los incentivos positivos, porque lo son, fíjense, entre el 94 y el 2007, gran periodo de crecimiento económico de España, la economía española generó 8,5 millones de empleos. 8,5. ¿Saben cómo se distribuyeron? 5 mujeres, 4,800, y 3,700,000 hombres. Es decir, que sin la aportación de la mujer ese periodo excepcional de crecimiento económico hubiera sido imposible. Imposible. Por tanto, estamos hablando de una necesidad productiva. Y el gobierno lo rompe. Todo por facilitar la máxima, y acabo con esto, la máxima flexibilidad posible. Y luego hay otros incentivos muy negativos de carácter macroeconómico que tienen que ver con lo que decía The Economist. ¿Qué va a ocurrir este año? Va a haber una rebaja generalizada de los salarios. Ya cayeron el año pasado, un 1%. Así que, hay que ser honestos. Y gobernábamos nosotros. Cayeron porque el empleo público redujo sus salarios por la destrucción de empleo y por la rebaja, es decir, la negociación colectiva. El incremento salarial, como es lógico, en tiempo de crisis fue menor que años anteriores. Bajó, por tanto, un 1 y pico por ciento la media salarial en España. Los salarios cayeron un 1 y pico. Pero es que ahora esto va, en nuestra opinión, se va a multiplicar por 2 o por 3 durante el año 2012 por la aplicación de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque facilita extraordinariamente la rebaja de salarios. Bueno, ahora han metido una enmienda que intenta arreglarlo aunque no lo arregla. Porque ahora con que una empresa demuestre que en 3 trimestres sus ingresos han disminuido, 1 euro por trimestre, tal y como está el decreto ley, 1 euro, te pueden rebajar el salario. Directamente, ¿va? Unilateralmente por parte del empresario. Si quieres bien y si no, despido procedente, objetivo, 20 días de indemnización con un máximo de 1 año. Eso es lo que hay. Ahora han introducido una enmienda el otro día que dice, para debate, que tiene que ser sobre la caída de ingresos sobre el mismo trimestre del año anterior. Y de ingresos ordinarios, menos mal que han puesto eso. Porque si tú habías vendido, por ejemplo, activos, el año siguiente los ingresos disminuyen. Han puesto ingresos ordinarios, pero da igual. Con que caigan los ingresos, que caen en tiempo de crisis económica, te reducen los salarios. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que eso va a generar menos renta disponible, menos consumo, menos recaudación de IRPF, menos recaudación de IVA, más gasto en protección al desempleo y más caída adicional del PIB.
esta reforma laboral es procíclica, en vez de ser anticíclica. Va a acentuar la caída económica. Y por tanto, nosotros hemos calculado que en lugar de los 630.000 empleos que dice el gobierno que se van a destruir este año, si los salarios caen un 2%, la destrucción será de 738.000. Y si cae un 2,5% los salarios, que puede ser, la destrucción será de 807.000, acercándonos al peor año, al año 2009 otra vez. Pero claro, en 2009 se perdió 1 millón de empleos y había 3,5 millones de parados, más uno, 4,5, pero es que ahora hay casi 5,5. Podemos acabar el año en 6 y pico. Lo podremos testar al final del año. Yo someto, que es lo que tiene que hacer un think tank, someto este informe luego a consideración en enero del año 2013. Ya veréis cómo, ojalá, me gustaría equivocarme, como no, nos vamos a equivocar, y la destrucción de empleo este año va a estar en el entorno de los 800.000 empleos. Lo que es un dato dramático. Por tanto, ni cambio de modelo productivo, no hay incentivos positivos y las políticas puestas en marcha perjudican la actividad económica, favorecen el despido, no favorecen la contratación y no favorecen la inversión en sectores de futuro, que son los que necesitamos. Muchas gracias.